Hoy explicaremos el tercer trabajo de elementos finitos. Para este caso vamos a realizar el estampado de esta pieza que vemos acá y vamos a analizar cómo son los esfuerzos y deformaciones que se presentan cuando se realiza este proceso. Nos vamos a ANSYS y primero cargamos un nuevo material. Aquí en los materiales seleccionamos el tipo de materiales no lineales y dentro de lo de no lineales se seleccionó una aleación de aluminio, la característica de ser no lineal. En geometría se exportó desde un archivo .step, se exportaron las diferentes piezas que conforman el proyecto que vamos a realizar. Lo hicimos desde acá, desde Browse. Luego abrimos modelo y empezamos a darle todas las condiciones necesarias para que la simulación corriera. La geometría importada quedó de la siguiente manera. Están todas las piezas ensambladas, pero pieza por pieza sería de esta manera. Entonces, este sería el punzón, o sea, la pieza que se va a desplazar y va a deformar la lámina. Esta sería la matriz, que es la que va a darle la forma con ayuda del punzón a la placa de trabajo. Y tenemos un pisador que es quien se va a encargar de sostener la lámina y permitir que solo se desplace en X y Y, en X y Z, cuando se vaya deformando dentro de la matriz. Y finalmente, esta sería la lámina que vamos a deformar. Se seleccionó cuadrada para hacer un mejor mallado sobre la pieza. Pues habiendo ya importado desde geometría, como habíamos mencionado anteriormente, todas las piezas, procedemos a verificar qué tipo de piezas íbamos a tener. Entonces, ahora nos ubicamos en geometría y procedemos a definir para cada pieza si va a ser de tipo flexible o rígido. En este caso, la única pieza que vamos a tener flexible va a ser la placa, la que se va a deformar. Entonces la placa únicamente va a ser flexible, el resto van a ser rígidos, el pisador, la matriz y el punzón. Habiendo definido esos parámetros en geometría, nos vamos a conexiones y en conexiones definimos los contactos que se van a realizar entre las piezas. Entonces definimos un contacto de tipo friccional entre el punzón, en la parte inferior del punzón y la parte superior de la placa. Luego definimos un contacto frictionless entre la placa, entre la parte superior de la placa y la parte inferior
de nuestro pisador. Luego definimos otro frictionless entre la placa y la matriz. Estos serían todos los contactos que se van a efectuar en las piezas cuando se realice la simulación. Luego procedimos a definir unos joints y ahí vamos a decir quiénes eran fijos y quiénes eran transnacionales. Entonces los fijos, definimos que fijo iba a ser la matriz, otro elemento fijo iba a ser el pisador y que íbamos a tener un elemento que se iba a trasladar, que era el punzón en este caso. Luego procedimos a realizar el mallado sobre la pieza. Lo realizamos de la siguiente manera. Sobre el punzón definimos sobre el punzón hicimos diferentes sizing dependiendo del área. Cuando las áreas eran grandes como esta, le demos un valor de 10 milímetros. Las áreas subsiguientes, estas pequeñas por ejemplo, le demos un tamaño de 12 milímetros porque eran respectivamente grandes, como ya lo mencionamos. Luego las áreas pequeñas, es decir, estos redondeos que se ven en la figura, si lo hicimos de 2 milímetros para que el mallado quedara bien definido. Luego definimos para todo el punzón un método por triángulos. Lo definimos por triángulos para que quedara bien definida la malla sobre la pieza. Luego hicimos una reorganización de la malla que se hizo, haciendo un face meshing sobre los elementos, digamos, medianos, y realizamos un face meshing sobre los elementos más grandes, sobre el área más grande, como se ve acá. El resultado final para el punzón fue una malla que quedó de triángulos bien definida en las áreas grandes y bien definida en los redondeos, ya que se nos habían presentado muchos problemas por no realizar un correcto mallado. De manera análoga hicimos este procedimiento para nuestra matriz, ya que presentaba las mismas superficies y los mismos redondeos. Se definió para la matriz estas áreas grandes de un sizing, perdón, de 12 milímetros, con tamaño de elemento de 12 milímetros. Para los redondeos se definió de 2 milímetros, como lo habíamos hecho con el punzón. Se usó un método de triángulos para todo el cuerpo y se realizaron dos face meshing, uno para las áreas medianas, uno para las áreas grandes.
Para la placa que iba a ser deformada se definió un body sizing con un tamaño de elemento de 10 milímetros. Se usó de 10 milímetros porque cuando se usaban valores más pequeños para tratar de hacer un mejor mallado, la simulación era demasiado lenta y con valores muy grandes se presentaban muchos errores. Finalmente se encontró que con 10 milímetros había una buena velocidad en la simulación y no se presentaban errores en ella. También se realizó un método por tetraedros para esta pieza. Finalmente nos queda solo definir qué pasó con el pisador. Entonces, para el pisador, como este no iba a presentar grandes desplazamientos ni deformaciones, se hizo un mallado, digamos, un poquito más burdo. En este caso se realizó un método automático para este cuerpo y se dejó por defecto lo que el programa hace en el mallado y se le hizo un face meshing con el objetivo de que se organizaran los elementos. También se realizó un sizing sobre la cara inferior, que era la que iba a estar en contacto con la placa, y se definió con un tamaño de elemento de 20 milímetros. Después de haber realizado todo este mallado sobre todos los cuerpos, en el mesh, definimos elementos lineales y finalmente nos dimos cuenta que en Squigness nos había quedado bien definida la malla porque presentaba valores menores a 0.5 para para todos los elementos que se crearon. Eso fue lo que se realizó entonces en el proceso de mallado. Luego nos fuimos a Analysis Settings y definimos la cantidad de steps que iba a tener nuestra simulación, que iba a tener 22 steps y que los iba a realizar en 3 segundos. Adicional definimos que se iba a tardar 2 segundos para llegar hasta la parte donde quedaba totalmente deformada la pieza, es decir, 2 segundos, es decir, en el step número 20, y que se iba a tardar 2 steps regresando a su posición inicial, es decir, en el step 21 y 22. Esos steps los definimos por tiempo y le dimos un step o un tiempo inicial en el step de 0.003 segundos y un mínimo de 0.003 segundos y un máximo de 0.005 segundos. Activamos las largas deflexiones y así quedó definida la parte de análisis settings. Luego agregamos un join de desplazamiento que está relacionado con el punzón y a este le tabulamos los datos para que en cada step bajara 2.5 milímetros, para que cuando llegara al step número 20 hiciera un recorrido de 50 milímetros
es decir, que en 50 milímetros queda deformada completamente la pieza. Luego, en los steps 21 y 22 iba a regresar a su posición inicial. En la solución, le dijimos al programa que nos hiciera la deformación total y el esfuerzo equivalente o de 2 meses. Adicional, agregamos 3 valores para Newton-Raphson para que nos mostrara algunos errores que se pudieran presentar dentro de la pieza. La simulación empezó a correr y se tardó 14 horas en llegar hasta el step número 17. Se han obtenido estos resultados.